Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo video, con un nuevo tema, espero que les guste, que es el tema de estequiometría, ¿sí? Bien, ya vimos cómo calcular la masa molar, ya vimos lo que son los moles, ya vimos lo que son las moléculas, ya vimos lo que es los átomos, lo que son los iones, lo que es la atomicidad, cómo calcular número de moles. O sea que ahora vamos a empezar a trabajar con todas estas cosas que aprendimos en los videos anteriores. ¿Qué es la estequiometría? Si yo tengo una reacción química, tengo hidrógeno, que es gaseoso, más nitrógeno, que es gaseoso, y me da amoníaco, que es gaseoso. Esto es una reacción química, ¿sí? Es el hidrógeno que reacciona con el nitrógeno para dar amoníaco. ¿Cómo se representa una reacción química? Mediante una ecuación química. Esto es como si yo dijera hidrógeno 2 más nitrógeno 2 me da igual a amoníaco. Estos son, lo de la izquierda, los reactivos, porque son los que reaccionan, y los de la derecha son los productos, que son los productos de la reacción. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto de hidrógeno y cuánto de nitrógeno tengo que poner a reaccionar para que me den una cierta cantidad de amoníaco, ahí ya voy a tener que hablar de relaciones numéricas, de relaciones entre reactivos y productos. ¿Cuánto tengo que poner de reactivos y cuánto voy a obtener de productos? ¿Sí? Ya no es algo cualitativo, sino que es algo cuantitativo. Entonces podemos decir que la estequiometría es la relación cuantitativa viene de cuánto, de cantidad, cuantitativa entre reactivos y productos. ¿Sí? Bien, esa relación puede ser en masa, en moles, o en volumen en el caso de que tenga gases. Vamos a ver primero cómo tengo la reacción, si esa reacción está balanceada, y ahora vamos a ver cómo se balancea una reacción, y después voy a empezar a trabajar con moles, con masa y con volumen. Bien, fíjense que yo acá tengo 2 hidrógenos y tengo 2 nitrógenos, y acá tengo un nitrógeno y 3 hidrógenos. ¿Qué pasa si yo pongo un 2 ahí adelante? Lo vamos a poner con rojo. Si yo pongo un 2 acá adelante, ¿cuántos nitrógenos me quedan? 2 por 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos me quedan? 2 por 3, 6. Dividido 2, 3. Ahí está mi reacción balanceada. Esta es una reacción sencilla, se puede balancear. Este método de balance, que lo hago así al tanteo, se llama método al tanteo. Veo cuánto tengo de productos, cuánto tengo de reactivos y así voy a calcular mi ecuación estequiométrica balanceada. ¿Sí? Estequiométrica dijimos que era la relación, la cantidad cuantitativa entre reactivos y productos. ¿Sí? Bien. ¿En qué empiezo a trabajar? Vamos a empezar a trabajar con moles. A mí esta reacción me está diciendo que 3 moles de hidrógeno se combinan con un mol de nitrógeno para dar 2 moles de amoníaco gaseoso. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me dice la ecuación estequiométrica es la cantidad de moles. ¿Estamos? Bien. La ecuación estequiométrica balanceada a mí siempre me va a dar la cantidad de moles. ¿Estamos de acuerdo? Voy buscando colores para hacer con distintos colores. Bien. Estos moles yo lo voy a poder pasar a masa. Y vamos a ver cuánto nos da la masa de reactivos y cuánto nos da la masa de productos. O sea, tengo hidrógeno 2, es 1 por 2, 2 gramos, ¿sí? Por mol. Pero como tengo 3 moles, voy a tener acá que poner 3 por 2, esto me va a dar 6 gramos, ¿sí? El nitrógeno 2 es 14 por 2, 28 gramos. Acá vamos a poner la unidad para que vean que queda moles
por 2 gramos sobre mol, y esto me da en gramos. Esto, un mol, me queda 28 gramos, y el amoníaco NH3, tengo 14 más 3, 17 gramos sobre mol, por 2, vamos a poner así, 2 moles, por 17 gramos sobre mol, y esto me da 34 gramos, ¿sí? Entonces, tengo 6 gramos, 28 gramos y 34 gramos. ¿Esto qué es? En masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Masa. Esto es en moles. Ya lo tengo en masa y ya lo tengo en moles. Bien. Fíjense una cosa. Si yo trabajo en moles, tengo de reactivos, tengo 3 moles de hidrógeno y un mol de nitrógeno me dan 4 moles. Si yo trabajo en moles los productos, me dan 2 moles. Fíjense que yo tengo 4 moles de reactivos que me dan 2 moles de producto. La relación en moles no es la misma. Reactivos no me da igual a producto en moles. Ahora, si yo sumo las masas acá, 6 gramos más 28 gramos, ¿cuánto me da? 34 gramos. ¿Cuánto tengo de producto? 34 gramos. Bien, ¿esto qué significa? En masa me tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? La cantidad de materia de reactivos en masa me da 34 gramos, la cantidad de productos en masa me da 34 gramos. Porque la ley de la conservación de la materia, ¿qué dice? Que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. O sea que esta masa de 34 gramos que tenía de hidrógeno y de nitrógeno se transformaron en 34 gramos de amoníaco. La misma cantidad en masa de reactivos es la misma cantidad en masa de productos. Entonces, la masa en gramos se conserva. Masa de reactivos es igual a masa de productos. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí yo ya tengo mi relación estequiométrica. Yo puedo decir que 3 moles de hidrógeno me van a dar 2 moles de amoníaco. Puedo decir que 3 moles de hidrógeno se combinan con un mol de nitrógeno. Puedo decir que 3 moles de hidrógeno me dan 34 gramos de amoníaco. Puedo decir que 6 gramos de hidrógeno me dan 2 moles de amoníaco. Todas esas relaciones las puedo utilizar para hacer los cálculos estequiométricos y ahora vamos a ver de qué manera. Primero lo planteo en moles, después lo planteo en masa. ¿Se acuerdan que yo les dije que el estado de agregación aparecía en las ecuaciones? El hidrógeno es gaseoso, el nitrógeno es gaseoso y el amoníaco es gaseoso. Por ahora en este problema no vamos a trabajar con la parte de gases, porque la parte de gases hay que verla. Y sí vamos a trabajar con moles y masa, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo primero que tengo que hacer cuando tengo una reacción es balancearla, o sea, poner los números iniciales. Eso saben cómo se llaman coeficientes estequiométricos. Este 3, este 1 que está acá y este 2 que está acá son los coeficientes estequiométricos, el número que va antes de la molécula. Esos coeficientes estequiométricos son los moles. 3 moles, 1 mol y 2 moles. Lo paso después a gramos y ya la tengo planteada en moles y en gramos. Entonces, la masa dijimos que se conserva, no se destruye ni se crea, se conserva o se transforma, ¿sí? Se puede transformar en una reacción química de esta manera. Como vimos, tengo 34 gramos de reactivos, tengo 34 gramos de productos.
siempre tengo que tener la misma cantidad en masa de reactivos que de productos. Si no es la misma, es que algo está mal. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con esto un poquito. Vamos a plantear entonces ahora qué es lo que queremos calcular. A ver, tengo mi ecuación estequiométrica y vamos a calcular en el punto A. Vamos a dar qué dato son vamos a poner 2 moles de nitrógeno 2. ¿Sí? Dato, 2 moles de nitrógeno 2. A. Calcular los moles de amoníaco formados. B. Masa de... Vamos a poner acá nitrógeno 2, perdón, ¿eh? Ah, no, de amoníaco, está bien. Masa de hidrógeno que reacciona. Y en el punto C vamos a poner moles de hidrógeno que reaccionan. Bueno, para hacer los cálculos estequiométricos hay varias maneras. Está lo que se llama el factor estequiométrico y está lo que se llama la ecuación dimensional como veníamos trabajando antes, ¿sí? El factor estequiométrico es algo que es una relación que yo voy a plantear, que el factor estequiométrico es el dato sobre lo que me dice la ecuación. ¿Sí? Bien. El dato puede ser en moles, la ecuación es en moles. Si el dato es en gramos, el dato de la ecuación también es en gramos. Entonces, fíjense, ¿cuál es el dato que yo tengo acá? Me dice que tengo 2 moles de nitrógeno 2. Ese es mi dato. Bien. ¿Cuánto dice la ecuación que reaccionan de nitrógeno 2? Vamos a la ecuación de nitrógeno 2, buscamos en moles. ¿Cuánto me dice que es 1 mol? ¿Qué quiere decir? Que el factor estequiométrico es 2. Es un número adimensional, no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque yo divido siempre lo mismo con lo mismo. Moles con moles, y esto me da 2. ¿Qué significa ese número para que no lo vean de una manera tan mecánica? Significa que yo, de lo que me dice la ecuación estequiométrica, voy a poner el doble. ¿Sí? Voy a poner 2 veces lo que me dice la ecuación estequiométrica. ¿Eso qué significa? Que si voy a poner el doble, voy a tener que poner el doble también de hidrógeno y voy a obtener también el doble de amoníaco. Entonces, con ese factor estequiométrico empiezo a trabajar. A ver, en el punto A, ¿qué me pide? Moles de amoníaco que se forman. Bien. Me voy a la ecuación estequiométrica. ¿Cuánto dice en la ecuación estequiométrica? 2 moles, ¿sí? Entonces tengo 2 moles por el factor estequiométrico. O sea que es 2 moles por 2, esto me da 4 moles. ¿Sí? 2 moles por el factor estequiométrico, esto me da 4 moles. B. Masa de hidrógeno que reaccionó. Me voy a la masa de hidrógeno, me voy al hidrógeno. ¿Dónde está la masa? Acá. 6 gramos por el factor estequiométrico, esto es 6 gramos por 2, 12 gramos.
punto C. Moles de hidrógeno que reaccionan. En vez de masa, ¿qué me pide? Moles de hidrógeno que reaccionan. Me voy al hidrógeno, me voy a moles, ¿qué tengo? 3 moles por el factor estequiométrico, 3 moles por 2, esto me da 6 moles. Bien, y ya está. Fíjense qué sencillo, lo pueden haber visto así, lo pueden haber visto con regla de 3 simple, lo pueden haber visto con la ecuación dimensional y ahora lo vemos con lo que se llama el factor estequiométrico. El factor estequiométrico es lo mismo que cuando multiplicamos la ecuación dimensional me va a dar un factor. ¿Por qué a mí me gusta trabajar con el factor estequiométrico? Porque el factor estequiométrico es un número que me da la relación del dato que me da con lo que me dice la ecuación. Si a mí me dice que el factor estequiométrico es 2, ¿qué quiere decir? Que puse 2 veces lo que me dice la ecuación. Si acá tengo 3 y el factor estequiométrico es 2, van a ser 6 moles, 2 moles y 4 moles lo que me va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si alguno lo vio con la ecuación dimensional, vamos a hacerlo con la ecuación dimensional. Entonces, este es el factor estequiométrico. Ahora lo vamos a hacer con la ecuación dimensional y ustedes después decidirán con qué van a trabajar. Bien, vamos a borrar esto. Moles de hidrógeno, de amoníaco. Vamos a borrarlo del factor estequiométrico, así no los confundo. Ahí está. Bien, quiero saber los moles de amoníaco, ¿sí? Bien, entonces yo lo que tengo es que calcular, de acuerdo a lo que dice la estequiometría, cuántos moles de amoníaco voy a obtener, ¿sí? Entonces, yo tengo que los moles de amoníaco, ¿qué es lo que tengo? A ver, perdón, moles de nitrógeno. Mi dato era 2 moles de nitrógeno, acá. Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a poner el dato acá abajo. Esto ya lo saben. Mi dato ahora es 2 moles acá. ¿Sí? Este es el dato. Bien. Entonces, el dato me dice que yo voy a tener 2 moles de nitrógeno 2 por... ¿Qué me dice la estequiometría? La estequiometría me dice que si quiero calcular los moles de amoníaco, ¿sí? Los moles de amoníaco, los pongo acá abajo, arriba, perdón, 2 moles de amoníaco se combinan con 1 mol de nitrógeno 2. ¿Y esto que me queda? 4 moles de amoníaco. ¿Sí? Y esta es la ecuación dimensional. Vamos a la masa de hidrógeno. Mi dato sigue siendo los 2 moles de nitrógeno por... Buscamos, quiero la masa, se me tienen que ir los moles de hidrógeno, ¿eh? Bien, vamos acá. 3 moles de hidrógeno, perdón, moles de nitrógeno, acá se me tienen que ir los 3 moles. Nitrógeno, ¿qué me dice? Acá, 1 mol de nitrógeno, ¿sí? ¿Con cuánta masa de hidrógeno reacciona? 1 mol reacciona con 6 gramos de hidrógeno 2. Mol de nitrógeno y me queda 12 gramos. ¿Sí? Bien.
Punto C, moles de hidrógeno. Mi dato siguen siendo los 2 moles de hidrógeno por nitrógeno. Me pide moles de hidrógeno que reaccionan. Acá va lo mismo, un mol de nitrógeno. ¿Y los moles de hidrógeno que reaccionan cuántos son? Un mol de hidrógeno. ¿Sí? Bien. 3, perdón. Acá. Esto se me va con esto y me queda 6 moles de hidrógeno 2. Siempre el dato es el mismo, los 2 moles de nitrógeno, 2 moles de nitrógeno, y de acuerdo a lo que me pida, fíjense que acá siempre va un mol de nitrógeno, un mol de nitrógeno, un mol de nitrógeno, porque es lo que se me tiene que ir, que está acá, un mol de nitrógeno, me da 2 moles de nitrógeno, un mol de nitrógeno, que es lo que se combina en la ecuación estequiométrica, y después de acuerdo a lo que me pida. Un mol son 2 moles con un mol, masa de hidrógeno, me voy a la masa, 6 gramos, que es un mol de nitrógeno, y después me voy a los moles de hidrógeno que reaccionaron, van los moles de nitrógeno, un mol de nitrógeno, y acá me dice que los moles de hidrógeno que reaccionan son 3. Bien, ven que no es muy complicado, tenemos el factor estequiométrico y tenemos la ecuación dimensional. Sacamos una foto, vemos, vamos a hacer otro problema y vamos a ver qué es lo que prefieren ustedes utilizar. Si el factor estequiométrico o quieren utilizar la ecuación dimensional. Bien. Bueno, a ver. No nos olvidemos, ahí tengo otra ecuación. Vamos a borrar esto. Bien. Esta es la ecuación del agua oxigenada líquida. Acá entonces tengo un primer problema, un segundo problema. Estos son los reactivos y estos son los productos. El agua oxigenada líquida que me da agua, gas, más oxígeno. Agua líquida, perdón, más oxígeno, gas. Vieron que si ustedes compran el agua oxigenada y la dejan destapada, o que el agua oxigenada viene en un recipiente que no es transparente, ¿sí? En un recipiente opaco. ¿Por qué? Porque la luz, o si la dejamos abierta, catalizan la reacción de descomposición, porque el agua oxigenada se descompone en agua y en oxígeno, ¿sí? Vamos a escribirlo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos una botella de agua oxigenada abierta, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a tener agua líquida y el oxígeno como gas, ¿qué pasó? Se me fue, ¿sí? Lo mismo pasa con la luz. La luz también es un catalizador. Bueno, entonces vamos a ver si está balanceada. ¿Está balanceada? Tengo 2 hidrógenos y tengo 2 oxígenos. A ver, vamos a poner un 2 acá. Lo vamos a poner con rojo. Vamos probando, vamos a ver si sale. ¿Qué pasa si pongo un 2 acá? Me quedan 4 hidrógenos, o sea que acá tendría que ir un 2. 2 por 2, 4. Y me quedan 2 oxígenos, ¿sí? Ah, que acá me faltaba un 2, por eso no me cerraba. Ahí está. 2 por 2, 4 oxígenos, 2 por 1, 2, más 2, 4. Bien. Ahí tengo la ecuación balanceada. Cuando tengo, ¿sí?, los coeficientes estequiométricos, tengo lo que se llama la ecuación balanceada. Bien. ¿Qué significa? Que 2 moles de agua oxigenada me van a dar 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno. ¿Sí? Bien. Vamos a gramos. ¿El agua oxigenada cuánto es? 16 por 2, 32, más 2,
34 gramos, ¿sí? Entonces es 2 moles por 34 gramos sobre mol, esto me da 68 gramos. El agua era 18, 2 moles por 18 gramos sobre mol, esto me da 36 gramos. El oxígeno 2 es 16, 1 mol por 32 gramos sobre mol, esto me da 32 gramos. Bien. ¿Qué quiere decir? Que 2 moles de agua se combinan, se descomponen en 2 moles de agua oxigenada se descomponen en 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno. 2 moles, 1 mol. Esto lo paso a gramos, el agua oxigenada es 34 gramos sobre mol, 68 gramos. El agua es 18 por 2, 36 gramos. Y ahí tengo 32 gramos. Si sumo que estos que eran los reactivos y estos que eran los productos, ¿cuánto tengo? 68 gramos y 36 más 32, 68 gramos. Siempre en masa me tiene que dar lo mismo, porque dijimos que la materia se transforma. No aumenta ni disminuye. ¿Sí? La materia es el principio de continuidad de la materia, conservación de la materia. ¿Sí? Conservación de la materia se conserva. Bueno, y ahora vamos a introducir un nuevo concepto. Ese nuevo concepto es el de los gases. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los gases que dijimos que un gas se podía comprimir si aplico una presión o se podía expandir si disminuyó la presión. Si lo caliento, ese gas se expande y si lo enfrío, ese gas disminuye. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablo de un gas, del volumen de un gas, va variando según las condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? Pero de lo que sí estoy segura es de que un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, vamos a ponerlo así, ahora lo escribo abajo bien, en CNPT es igual a 22,4 litros. Esto es lo que se llama el volumen molar normal. ¿Por qué volumen molar normal? Porque es el volumen de un mol en condiciones normales. ¿Cuáles son esas condiciones normales de presión y temperatura? La presión es 1 atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin. ¿Sí? O sea, 0 grados centígrados. Entonces, como nosotros sí sabemos que en moles esta relación es constante, en masa esta relación es constante, pero en volumen depende de las condiciones de presión y temperatura, tenemos que definir lo que es un mol de gas en CNPT, que son condiciones normales de presión y temperatura. Y cualquier mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un mol de oxígeno 2, van a ser 22,4 litros en CNPT. Si tengo un mol de propano o de metano, carbono, hidrógeno 4, van a ser en CNPT 22,4 litros. Si tengo un mol de hidrógeno, 22,4 litros. Entonces, siempre que tengo un volumen, ¿sí?, voy a tener que trabajar con esta relación. ¿Estamos de acuerdo? Porque el volumen de los gases varía según las condiciones de presión y temperatura. Bueno, vamos a hacer entonces un problemita agregando eso. Vamos a borrar acá. Voy a volver a escribir esa ecuación. Así podemos trabajar bien. Si no, ahí se nos va a amontonar todo. Y saben que yo no soy muy prolija. Así que vamos a pasar de este lado la ecuación. Bien. La pasamos y tenía que 2 agua oxigenada líquida me da 2 agua líquida más
1 de oxígeno 2 gaseoso. 2 moles, 2 moles, 1 mol. 68 gramos, 36 gramos, 32 gramos. Moles, masa, volumen. Agrego ahora, que ya aprendimos, ¿cuánto tengo? 1 mol por 22,4 litros, que es 1 mol. Esto me da 22,4 litros. Es el único que tengo gaseoso, es el único que puedo tener en líquido. ¿Sí? Bien. Bueno, dato. 34 gramos de agua oxigenada. ¿Sí? Bien. Calcular. A. Moles de agua que se producen. ¿Sí? B. Volumen de oxígeno en CNPT que se producen. C. Gramos, masa de oxígeno que se produce. ¿Por qué la masa no aclaro que es en CNPT? Porque no me importa la masa en que sea. Lo que sí me importa en que sea es el volumen. El volumen de oxígeno en CNPT para poder trabajar con esa relación 22,4 litros en CNPT. Bueno. Lo hago con el factor estequiométrico solo para no hacer tan largo. Después ustedes si quieren lo hacen con la ecuación dimensional. Vamos al factor estequiométrico. Dato sobre lo que me dice la ecuación. Factor estequiométrico. ¿Cuál es mi dato? 34 gramos de agua oxigenada. ¿Qué dice la ecuación en masa? 68 gramos. ¿Cuánto me da esto? 0,5. ¿Tiene unidades? No tiene unidades porque es gramos sobre gramos. Bien. ¿Qué quiere decir? Hoy tenía el doble en el otro problema de lo que me decía la ecuación estequiométrica. Ahora tengo la mitad de lo que me dice la ecuación estequiométrica. 0,5. Puedo tener 0,1, puedo tener 0,3, puedo tener 3, puedo tener 100, puedo tener 1000. Pero siempre cuando si yo quiero obtener agua a partir del agua oxigenada, tengo que saber qué cantidad de reactivos tengo y qué cantidad de productos se producen. En moles, en masa o en volumen. Siempre que tengo una reacción necesito la estequiometría para ver qué es lo que necesito para que reaccione y cuánto voy a obtener. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. A. Moles de agua. Bien, me voy a moles de agua. ¿Cuánto dice la ecuación? 2 moles. 2 moles. Por. ¿Cuánto es el factor estequiométrico? 0,5. Esto me da 1 mol de agua. Ya está. B. Volumen de oxígeno en CNPT que se produce en volumen de oxígeno. ¿Cuál es el volumen de oxígeno? Como es 1 mol, 22,4 litros de oxígeno por 0,5. Esto me da 11,2 litros de oxígeno 2 en CNPT. C. Masa de oxígeno que se produce. Me voy a la masa de oxígeno. 32 gramos por 0,5 y esto me da 16 gramos de oxígeno. Y ya está. ¿Ven que el factor estequiométrico es sencillo? No es que uno lo va a resolver mecánicamente, sino que sabe que es un factor que me relaciona cuánto tengo con respecto a lo que dice la estequiometría. ¿Cuál es mi dato con respecto a lo que dice la estequiometría? Si tengo la mitad de agua oxigenada que lo que dice la estequiometría,
se va a producir la mitad de agua y la mitad de oxígeno. Esa relación de entre datos y la estequiometría se va a mantener siempre, ya sea para moles, para masa, para volumen. ¿Sí? Bueno, hicimos 2 problemas. Mañana en el próximo video vamos a hacer más problemas. Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver lo que es reactivo limitante y rendimiento de una reacción química. Pero por ahora los dejo con estos 2 para que los maduren, los piensen, los hagan por los 2 métodos, factor estequiométrico y por la ecuación dimensional. Lo quieren hacer por regla de 3, háganlo por regla de 3. Y bueno, nos vemos en el próximo ya con avanzando sobre estequiometría. No los enloquezco más, como digo siempre, por hoy tuvieron bastante.